A modo de broma, vi algunos por ahí mirándome. Sí, el saco no me sirve, por eso no me dice nada. Te lo puedes quitar, ¿sabes? Pero el Señor le estaba así buscando que el Señor me inspiraba a hablar y dijo, ¿de qué hablar él? El Señor quiere traernos para nosotros. Y me encontré con un libro muy curioso. El libro habla de los 10 mandamientos. Y yo, pero de iglesia se sabe los 10 mandamientos. ¿Qué más voy a hablar yo de los 10 mandamientos? Pero cuando me senté a leerlo, qué mucha bendición hay en esos 10 mandamientos. No es una obligación para nosotros, sino es una bendición que el Señor nos está dando a nosotros. Y pues como los temas eran bastante largos, todos los mandamientos son importantes, pero hoy les voy a hablar principalmente del primer mandamiento, el cual lo encontramos en Éxodo 20, 2 y 3. Quisiera volver a repetir la lectura bíblica que se trajo esta mañana para ir encaminando lo que el Señor nos quiere traer en esta mañana. Y la lectura nos dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene lo interesante. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahí es que hay mucha tela por jalar. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y nos da aquí a manera de introducción una historia que la encontré bien interesante. Nos dice, un editor de libros llamado Bennett Kurtz afirma que el ejército de Estados Unidos iba a publicar un libro llamado Los 10 Mandamientos. Durante la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente, el libro era demasiado largo. Uno de sus editores sugirió, ¿qué tal si usamos solamente 5 de ellos y los llamamos el tesoro de los mejores mandamientos del mundo? Qué interesante. Y nos hace una pregunta, ¿acaso no es eso lo que a muchos nos gustaría hacer? Escoger los 5 mandamientos que nos conviene a nosotros y los otros pues pero eso no se debería hacer así. Sacar 5 de los 10 mandamientos y hacer una especie de tesoro con nuestros mandamientos favoritos es como un hermano que salió de la iglesia después de un culto, le dio la mano al pastor y le dijo, pastor, usted me ha inspirado con su sermón sobre los 10 mandamientos. A partir de hoy, prometo que voy a guardar un mandamiento por mes, hasta que los haya guardado todos. Así tampoco funciona esto. Dice, 3 de las más grandes religiones del mundo, o sea, el judaísmo, el islamismo
y el cristianismo tienen estas leyes sagradas de Dios, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Fíjense en que no son 10 sugerencias ni 10 recomendaciones, son mandamientos. Dados por medio de Moisés en la cima del Sinaí. Es mejor conocida como la ley de Dios. 10 mandamientos. No deberíamos actuar según las corrientes parejas de este mundo, sino que debemos hacer todo en obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda, y quisiera que me acompañen a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, un libro que no se suele usar mucho, pero tiene muchas bendiciones. Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16. Y nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Y eso me trajo a la mente, recordando lo que estábamos hablando anoche, que muchas veces, eso era dándole beneficio a los que pudieron llegar anoche, muchas veces en vez de nosotros influenciar a la gente que está fuera de la iglesia, nosotros para encajar muchas veces empezamos a imitar a la gente que no sigue a la iglesia o no siguen a Cristo. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Así como nos dice en Primera de Pedro, si el Señor nos dice que somos ¿qué? Santos. Tenemos una gran misión para con los que no conocen del Señor. De igual manera, lo quisiera invitar a que me acompañen a Deuteronomio. Vamos a usar mucho la Biblia. A mí me gusta usar la Biblia. Estaba estos días hablando con mami. No recuerdo cómo salió el tema, pero yo le decía a mami que yo, en mi opinión, cuando dicen que las Biblias serán quitadas, muchas veces pensamos que es completamente literal, que se va a quitar el libro. Pero hoy en día, este es mi pensar, ya se está empezando a quitar el libro. Porque vemos muchas personas que si no tenemos un teléfono no sabemos dónde se encuentran los libros. Porque ahora estamos acostumbrados a que hasta en Google lo escribimos y nos sale derechito aquí. Pero muchas veces nos dejamos llevar por ese de Google, y eso lo escribió una persona cualquiera, y lo tomamos como por cierto. No nos tomamos el tiempo de averiguarlo acá. Amén. Y por eso es mi pensar que poco a poco ya las Biblias se nos están quitando. Porque el perder la habilidad de usarla es como si ya no existiera, porque si no la sabes usar, ¿de qué sirve? Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Esto porque no te deja ni moverme. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Me gustaría si alguien me lo puede leer. Aquí estoy. Gracias. Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantases. Has de atarlas por señal en tu mano, y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus portadas. Amén. Muy interesante que el Señor nos está diciendo aquí. Ustedes saben que en el pueblo judío, cuando van a entrar en la puerta principal, está escrito los 10 mandamientos y ellos van a entrar y besan los 10 mandamientos. Muy interesante. El Señor nos insta a que tenemos que estudiar esos 10 mandamientos y tenerlos en el corazón. Anoche también hablábamos de eso, de que cuando se apoya a los muchachos, a los jóvenes, no necesariamente es apoyarlos en cómo se visten, en la música que escuchan, sino es apoyarlos en la iglesia. Y bien dice la Biblia que si uno estrella al niño en su carrera desde niño, ¿qué pasa? No se apartará de ella. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Los jóvenes, voy a decir en palabras de jóvenes, hay muchos que están al garete. Pero yo pregunto, ¿será completamente culpa de los jóvenes como tal? Yo no he sido padre todavía, pero que el Señor nos habla en la Biblia. Tenemos que instruir al niño en su camino. Tenemos que instruir al niño en su camino. A veces los jóvenes cogen, ay, ese está malamañoso. Pero yo pregunto, cuando era niño, ¿te tomaste el tiempo de presentarle la palabra de Dios? Exacto. De igual manera, quiero recordarles una bendición que los más niños de esta iglesia están en la Academia Adventista. Y es una bendición de cielo porque además de que los padres están poniendo su granito de arena para que los niños se instruyan en los caminos del Señor, nosotros como iglesia también estamos siendo parte de ese proceso. Y hoy vimos los resultados, hoy empezamos a verlo. Es una bendición del cielo. Y más en estos tiempos que las cosas están tan difíciles y ya hasta en las escuelas públicas y eso, lo que se hablan son atrocidades. Hoy más que nunca tenemos que estar arraigados a estudiar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Nos dice, el Señor está diciendo dos cosas, que debemos recordar primeramente lo que Él nos dice y después enseñarla a nuestros niños, porque la verdad, la mayordomía comienza en la casa. ¿Cuántos de nosotros tratamos de enseñar a nuestros niños los 10 mandamientos como base de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros tratamos de vivir los 10 mandamientos? Ahí está bien interesante. ¿Cuántos de nosotros estamos diariamente pensando en los 10 mandamientos? Dice, es una pregunta simple, pero ¿cuántos conocemos los 10 mandamientos? Es una pregunta para meditar y se está hablando aquí de los niños, pero también si ese proceso no se empezó de niños, todavía no es tarde, lo podemos comenzar hoy. Unos sábados atrás estaba yo en una iglesia y cuando el maestro de la clase empezó a dar la clase, lo primero que preguntó fue cuántos se memorizaron el versículo de la lección, lo que se llama versículo para memorizar, y nadie levantó la mano. Yo tampoco, soy sincero, yo tampoco. Pero si nosotros nos tomáramos el tiempo de memorizarnos ese versículo, en el año hay 52 semanas. O sea, serían 52 versículos de memorizar que nosotros tuviéramos en nuestro corazón al año. Eso es sin incluir nuestro estudio diario de la palabra y de otros recursos que esta iglesia tiene la bendición de que tiene muchos recursos. Y nos dice el primer mandamiento, ahí es que queríamos llegar, hoy vamos a estar dándole un énfasis a lo que nos quiere decir ese primer mandamiento. Y es bien sencillo, ¿qué dice? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Así mismo, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, pon a Dios en primer lugar, donde quiera que te encuentres. Pon a Dios en primer lugar. Eso es lo que nos quiere decir ese mandamiento. Dice, se puede decir que el primer mandamiento
es el fundamento de todos los demás. Si realmente no tuviéramos otros dioses delante del único Dios verdadero, si le amáramos totalmente y le pusiéramos por encima de todo, podríamos tener una comprensión de todos los demás mandamientos y un claro discernimiento de su significado. Y cuando yo me puse a estudiar este tema, a mí me estuvo bien interesante todo lo que se puede extraer del primer mandamiento. Si uno se sienta a buscar mandamiento por mandamiento, lo que el Señor de verdad nos quiere traer a nosotros, porque Él no lo hizo para que nosotros estemos cargados con obligaciones. Él lo hizo porque nos quiere bendecir. Si nos tomáramos el tiempo de estudiarlo y arraigarlo a nuestro corazón, las cosas serían muy distintas. Nos dice, el orden de los mandamientos dados y escritos por el Señor mismo no es casual, sino que el Señor puso el primero porque está primero. Le puso el primero porque está primero y es el más importante. Y lo encontramos en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quisiera que me acompañen rapidito a Mateo. Para ver qué Jesús le dijo a un intérprete de la ley, que es Mateo 22. Mateo 22, versículos 35 al 38. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, contestar diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. ¿Y cuál es el principio que Jesús le quería dar al maestro de la ley? Amar al Señor. Amar al Señor. El principio es fácil, es poner a Dios en primer lugar. Amén. Así de simple. En cualquier área de su vida, ponga a Dios en primer lugar. Dice, tal vez muchos se preguntan, ¿qué quiere decir eso? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Noten que la Biblia, que la palabra dice dioses, pero lo dice con D minúscula. Son dioses pequeños. Muchas veces buscamos grandes señales y muchas veces fallamos por lo que parece una sencillez. Y ahí fue que a mí me tocó este tema, porque muchas veces las cosas que parecen una sencillez son las que nos están haciendo tropezar. Nos dice, un Dios pequeño es cualquier cosa que domina y controla tu vida. Y quisiera leerle una cita que nos trae Elena de White, el mensaje selecto, el tomo 3, página 377. Y esto es lo que Elena de White nos dice. Cualquier cosa que los hombres deseen y en la cual confíen, porque consideran que tienen poder para ayudarlos y hacerle bien, lo aparta de Dios y para ellos es un ídolo. Muy interesante. Muchas veces ponemos cosas que nosotros creemos que nos van a ayudar y a lo último nos acordamos de que, ay, déjame orar a ver que el Señor me guíe. Que muchos cantazos ponemos así. Muy interesante. Les hago la pregunta. ¿Puede una carrera profesional ser un Dios? ¿Un trabajo? Sí, ¿Un Dios? sí puede. Sí lo puede ser. Claro que sí. He conocido a muchas personas que se han apartado de la fe, que han dejado de ser cristianos porque su trabajo es más importante para ellos que ser fieles a Dios. Y eso es una tristeza. Hubo un momento en mi vida que tuve que afrontar esa decisión de o escoger el trabajo para pagar mis deudas o
escoger a Cristo y Amén. tener fe en Él. Y yo puse mi fe en Cristo y el Señor me bendijo. Amén. Ahora tengo un trabajo mejor y gano mejor. Dice, una persona puede llegar a ser un Dios. También. Cualquier cosa que uno ponga primero que el Señor se puede convertir en un Dios. Para los más jóvenes, la tecnología puede ser un Dios. Así mismo es. Para los más viejos también. También. A lo mejor también así es. Mira, Adrián, perdona que te interrumpa, pero yo tengo un sobrino que estaba trabajando acá, y ustedes saben de quién hablo. Estaba trabajando en Costco y se fue para Estados Unidos con un transfer de trabajo hacia el Costco de Estados Unidos. Allá, después de un tiempito de estar trabajando, le ofrecieron un full time y le ofrecieron para que fuera supervisor. Y él no lo aceptó. Y hasta el sol de hoy, lleva un montón de años trabajando en Estados Unidos, hasta el sol de hoy no lo quiso aceptar. Y ustedes saben por qué, hermanitos míos. No lo quiso, no por el sábado. No lo quiso aceptar porque la televisión era su ídolo. Porque en la televisión él ponía un juego que yo no sé cómo. ¿Tú lo tienes ahí? No, perfectamente. Ajá. Ese juego lo cogió a él y le transformó su mente, y él no pudo aceptar el puesto de trabajo porque necesitaba las horas para poder estar en ese juego. Para que ustedes vean hasta lo que puede llegar un juego de esos tecnológicos con nuestros hijos. Así que hoy día tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. Ya ahí se le convirtió en una adicción. Exactamente. Pero muchas veces, y no es el tema, pero muchas veces pensamos que una adicción es a la droga y al alcohol. Una adicción le puede dar a cualquier cosa. Ajá. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños que van creciendo ahora con esto de la tecnología. Porque incluso yo conozco una persona que ha gastado miles de dólares en libros, pero no cristianos, sino en libros, novelas románticas y esas cosas. Eso es una adicción también. Porque sin esos libros él no puede vivir. Si ese mismo tiempo que le da a esas novelas románticas se lo diera a la Biblia, ya fuera un erudito. Amén. Y eso es para ponernos a meditar a cada uno de nosotros. Quizá la tecnología no sea lo que a mí me haga tropezar. Quizá la familia no sea lo que me haga tropezar. Pero en lo más profundo de nosotros quizás hay algo que no nos está dejando avanzar como deberíamos estar avanzando. Dice, como mayordomos cristianos debemos estar alertas y vigilantes, porque algunas cosas buenas se pueden convertir en un Dios para nosotros. Las cosas buenas, eso me recuerdo, sigo sacando recuerdos. Había un comediante que a mí me gusta mucho, y él estaba haciendo un chiste de que él en un momento se convirtió en vegano. Y él dice, después de eso lo único que perdí fue la paciencia, amistades y familia. ¿Qué pasa? Que cogió eso y lo convirtió en un Dios. Y era algo bueno porque es algo saludable. Uno debe alimentarse saludable. Y es el plan de Dios que nosotros estemos saludables. Amén. Pero todo en exceso hace daño. Y ahora vamos a ver algunas áreas en las que donde tenemos que poner a Dios como primer lugar. Y la primera son las finanzas. No es que quiero hablarles de chavo, pero eso es lo que el Señor me habló en esta mañana. Y les quiero invitar a que abran sus Biblias en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Capítulo 3.
versículos 9 y 10. Unos versículos con una promesa muy bonita para nosotros. Y nos dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares te gozarán de mosto. Quizás muchos de nosotros no tenemos graneros, pero sí tenemos otras cosas que si se las ponemos al Señor en primer lugar, el Señor nos va a bendecir porque Él hizo la promesa. Quizás no tenemos una granja completa, pero tenemos un palito de aguacate. Si ese palito de aguacate se lo ponemos primero a Dios, el Señor nos va a bendecir. De igual manera, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo nada sembrado, la agricultura no me llama mucho. Pero gracias al Señor, el Señor me bendijo con una guaguita. Y lo primero que yo hice cuando compré la guaguita, le dije: Señor, cuando se necesite para tu obra, ahí está la guagua. Amén. Así es. Amén. Y así se lo digo a la iglesia: cuando necesiten ponerla al servicio del Señor, ahí está la guaguita. Y el Señor me ha bendecido. Amén. Sí. El Señor me ha bendecido. Nos dice, qué hermosa promesa. Dios dice que cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, nuestras finanzas, Él va a bendecirlas. Dios está diciendo: dame la primera parte y yo voy a bendecir el resto. Para algunos es muy difícil aprender esta lección, pero es la verdad. Cuando nosotros ponemos a Dios nuestras finanzas en primer lugar, Él bendice el resto. Así es. En la sociedad que vivimos, el dinero es la prueba número uno de lo que tiene prioridad en la vida. Cuando nosotros recibimos nuestro cheque semanal, quincenal o quizás mensual, ¿en qué gastamos el primer dinero? Se nos invita aquí a meditar. En sacar la renta, pagar deuda. Como mayordomos del Señor, lo primero que debemos apartar es el diezmo. Si gastamos primero nuestro dinero en otras cosas, entonces estamos demostrando que yo tengo como prioridad otras cosas antes que el Señor. Necesitamos recordar que el diezmo debe de ser la primera porción de nuestro gasto. Y todos sabemos para quién es el diezmo. Es para el Señor. Es para el Señor y para su obra. No es para el pastor, no es para el que no me cae bien. Es para el Señor y para su obra. Como podemos ver en los misioneros y ahora también en los minutitos de los tiempos, qué grandes bendiciones reciben. Quizás nosotros no las estamos viendo al momento, pero en esas cosas que se están logrando a nivel del mundo, si nosotros damos nuestro tiempo y nuestras ofrendas, nosotros también estamos poniendo nuestro granito de arena para que esa misión se cumpla. Y quisiera que me acompañen otra vez a Deuteronomio para ver Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 23. Para que el Señor nos dice, porque no quiero hablar yo, sino que el Señor sea el que presente todo en esta mañana. ¿Y alguien que me lo pueda leer? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te apruebe. Deuteronomio 4:23, en la versión que yo tengo dice: el propósito de los diezmos es para que aprendas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Esa es la versión Biblia al día. 4:23. 4:23.
Eso para que veamos cómo cambiaba una vez. Eso me viene a la mente también cuando yo estaba estudiando un poquito, las poquitas semanas que cogí de teología. Cuando estaba cogiendo las clases, el pastor siempre me invitaba que cuando yo quería profundizar un versículo, que buscara diferentes Biblias. Pero es bien diferente Es bien esa diferente. Biblia. Bueno, mira, dice, guardaos, no olvidéis el pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, no hagáis escultura ni imagen ni ninguna cosa de Jehová que te ha prohibido. Hasta Pero los lo días. primero que dice es acordaos del pacto. ¿Y cuál es el pacto? Había un montón de Pero el pacto que el Señor puso y desde el principio el Señor nos estaba hablando de los diezmos y las ofrendas, porque así es como recordamos que primero es Dios. Dice, recordemos que Dios no necesita nuestro dinero, sino que quiere enseñarnos que debemos poner a Él en primer lugar. Abundan las anécdotas de grandes hombres de negocio cristianos, los que Dios bendijo e hizo prosperar porque pusieron primero a Dios, no solo en el pago de sus cuentas. Sabían que antes de pagar cualquier cuenta, el diezmo de Dios tenía prioridad. Uno de ellos fue Albert Alexander Haile, el fabricante. La compañía vendía principalmente crema de afeitar y perfumes. En 1894, Haile empezó a diezmar cuando debía $100,000. Y a veces, eso a mí me estuvo interesante, más adelante vamos a ver. El señor Haile decía que un día se dio cuenta de su acreedor más importante, que ese era Dios. Entonces comenzó a dar el diezmo primero a Dios y después terminó de pagar todo lo que debía a sus demás acreedores. Y el Señor lo bendijo. Pero ahora vemos la historia también de John D. Rockefeller, padre, quien fue uno de los más grandes filántropos de todos los tiempos. Y dijo un periodista que lo entrevistaba: sí, diezmo, y me gusta explicar cómo empecé a hacerlo. Siendo muy pequeño, y ahí viene el mérito importante, desde pequeño, tuve que trabajar para mantener a mi madre. Mi primer sueldo fue de $1.50 semanales. Después de una semana de trabajo, llevé el dólar y 50 a casa, y mi madre, poniendo el dinero en su regazo, me explicó que se alegraría mucho de que yo entregara al Señor la 10ª parte. Y nos dice Rockefeller en esa entrevista: lo hice, y desde aquella semana he diezmado todo dólar que me ha confiado Dios. Y me gustaría decir que si no hubiera diezmado el primer dólar, no habría diezmado el primer millón. Miren las peticiones que el Señor empezó con $1.50. ¿Y qué dijo después al final? $1 millón. Mira que estamos predicando un Dios financiero, pero el Señor hace promesa que el que lo pone a Él en primer lugar y cumple lo que Él ha estipulado en su palabra, Él no lo va a dejar desamparado. Nos dice: dígale, eso sigue diciendo Rockefeller en esa entrevista, a sus lectores que enseñen a sus hijos a diezmar. Esa fue la recomendación que dio él. Y Dios nunca dejará de bendecirlos y hacerlos prosperar a lo largo de su vida. Rockefeller, además de diezmar, donó más de $700 millones a causas cristianas y caritativas, 3 veces más que ninguna otra persona en su época. Wow.
comenzó eso? De niño. De niño, con $1.50. Su madre le enseñó Y su madre lo enseñó. a poner a Dios primero. Así el Señor nos invita hoy que a los que tenemos niños pequeños, desde pequeños les vayamos instruyendo esas cosas para cuando sea grande, ya sea algo normal. Yo puedo dar testimonio de eso. A mí mi mamá me enseñó desde pequeña a diezmar. Amén. Y ahora después de grande ya ni siquiera cuento con esa parte del dinero, porque ya es algo normal en mi vida. Quizás ella me hubiera dejado, no, es un poquito chavo, déjaselo que lo gaste en lo que él quiera. Quizás hoy a lo mejor ni siquiera estuviera en la iglesia. Son cosas que, como dice la Biblia otra vez, cuando instruyes al niño desde pequeño, aun cuando sea grande, no se apartará de ella. Y nos hace la pregunta, ¿cuándo debemos entregarnos los tiempos? El sábado, cuando venimos a la iglesia a adorar y a bendecir a otros, aquí la persona se expresó y dice bendecir al Señor. El Señor es el que nos bendice a nosotros y nosotros somos benefactorios para bendecir a otras personas que lo necesitan. Dice, diezmar y ofrendar deben ser parte de nuestra adoración. Si pones a Dios en primer lugar de nuestras vidas y le damos a Él y a su obra la máxima prioridad, entonces Él nos va a guiar y recompensar nuestros esfuerzos proveyendo para nosotros lo que necesitamos: comida, ropa, casa, entre otros. Hasta nos puede confiar otras cosas para que las disfrutemos. Sí sabe que nos eclipsan ni que nos interpondrán de ninguna forma en nuestra relación con Él. Y ahora, en la segunda parte que tenemos que poner al Señor, es en nuestros intereses, y no es intereses financieros. Cuando hablo de intereses, no se refieren a los que se dan en el banco, sino en las cosas que nos interesan diariamente, como nuestro trabajo, nuestros estudios, quizá los pasatiempos, distracciones y hobbies. En todo esto debemos poner a Dios en primer lugar. Quisiera que me acompañen en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31. Si consumáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Amén. El Señor nos está instando en cualquier cosa que hagamos, lo pongamos a Él en primer lugar. En todo lo que hagas, pon a Dios primero y hazlo con la actitud que lo glorifique. Cuando nosotros nos entusiasmamos por ciertas cosas, estamos estableciendo ciertas prioridades. Cuando yo me entusiasmo mucho por algo que me gusta, en mi caso, se puede decir que son los carros. A mí me gustan mucho los carros. Los carros. Sí, en especial los carros clásicos, los viejitos. Si yo me entusiasmo mucho por eso y lo pongo en primer lugar, estoy fallando. Porque en primer lugar tiene que ser Dios. Amén. Y sí, no es que nos dejemos de disfrutar las cosas que nos gustan, pero poniéndome a mí de ejemplo, si voy a algún sitio que sea algo de carro, yo también puedo dar bendición a las personas que se encuentren en medio de aquel lugar. Yo recuerdo una vez que fui, no sé si mi papá se acuerda, eso fue hace muchos años, fuimos a un show de estos de carros y una persona no tenía que predicar. Él en el bonete del jeep tenía un mural de la cena de Cristo y tenía un versículo. Con eso él estaba predicando allí, porque todo el que lo veía, como lo veía llamativo, se ponía a leer lo que decía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que donde quiera que estemos y cualquiera que sea lo que nos guste hacer, en todo podemos poner al Señor en primer lugar.
en la otra cosa que tenemos que poner al Señor es en las relaciones, en primer lugar. Nos dice, si ustedes quieren poner primero a Dios en sus vidas, tienen que tener mucho cuidado con los amigos que escogen. Y esa parte a mí me tocó y me chocó. Y yo quisiera que me acompañen a Proverbios, porque ese fue uno de los versículos que más me gustó, Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 19. Dice, como el rostro en el agua es el reflejo del... Disculpen que se me fueron a coger la letra, voy a empezar otra vez. Como el rostro en el agua es el reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre. Sí. Interesante. Y aquí se nos invita a que tenemos que tener cuidado a la hora de escoger con quién pasamos el tiempo. No es que no vamos a estar cerca de esas personas, porque el Señor también nos da la misión de que nosotros tenemos que llevarle la palabra a esas personas. Eso no es lo que quiero decir. Pero como decía anoche, en vez de ellos llevarnos al mundo, nosotros tenemos que enseñarle la luz de Cristo a ellos. Y si vemos que ellos nos están siendo causa de que nosotros nos alejemos del Señor, tenemos que descartarlo. Se nos dice porque ustedes se van pareciendo más a las personas con las que pasan más tiempo y ustedes escogen personas. Voy a empezar otra vez porque lo dije en el tono que no era. Cuando ustedes deciden pasar el tiempo con ciertas personas, cada vez empezamos a reflejar más como lo que son esas personas. Y eso yo puedo decirlo mucho de personas que viven en Estados Unidos que por lo regular siempre están rodeados de personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, mis tíos, es bien cómico cuando llega un amigo dominicano, tú te sientas a escucharlo y llega el momento que empiezan a hablar estilo dominicano también. Hay personas que conocemos, se juntan con mexicanos y al ratito tú los escuchas y empiezan a hablar mexicano. Y a los cubanos, y lo digo de manera jocosa, pero así mismo, cuando nos rodeamos de personas que a veces tienen malas costumbres, llega el momento que sin darnos cuenta empezamos a imitarla. Por eso es que el Señor nos insta a que tenemos que tener cuidado con quién formamos las amistades. Dice, otro aspecto muy importante de las relaciones tiene que ver con las relaciones entre nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Las relaciones entre familias, vecinos, compañeros de trabajo. Jesús le dio tanta importancia a este aspecto de las relaciones que dijo, y esto lo dice en Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que tener cuidado en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos. Si tenemos coraje con alguna persona, tenemos que, con la ayuda de Dios, echar al lado ese coraje, ir a donde esa persona y pedirle perdón. Muchas veces es difícil, pues decimos, pero si yo no fui el que le faltó el respeto. Pero el Señor nos insta que si esa persona no da el primer paso, que Él lo dé. Y así también estamos poniendo al Señor en primer lugar porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo.
Otra parte en la que tenemos que poner al Señor en primer lugar es en el tiempo. Nos hace aquí una pregunta, dice, ¿sabe usted cuántos segundos hay en el día? Son unos cuantos, dice, hay 86.400 segundos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos dedica usted al Señor durante la semana o en el día? Son 86.400 segundos. ¿Cuánto le dedicamos al Señor? Una pregunta para meditar. Necesitamos usar nuestro tiempo sabiamente. Dios no nos pide hacer un montón de cosas para las cuales no nos da el tiempo para hacerlas. Porque cuando tenemos tanto que hacer, no tenemos tiempo y empezamos a sentir frustración. Tal vez es porque estamos haciendo algunas cosas que no son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por eso es necesario dar prioridad a ciertas cosas. ¿Qué debemos hacer primero? Hacer cita diaria con el Señor. Amén. Es lo primero que tenemos que hacer cada día. Jesús, nuestro comandante celestial, puede resolver muchos de tus problemas aún antes de que comience el día. Y eso es verdad. Cuando le damos el primer lugar al Señor, antes de que nosotros comencemos el día, ya Él está ahí al frente. Dice, si lo pones primero, oras y escuchas lo que te tiene que decir por medio de su palabra, ten una cita diaria con el Señor para repasar tus metas y tus prioridades. El mismo Señor Jesús sentía necesidad de la oración diaria con su Padre Celestial. En Marcos 1:35 nos dice, muy temprano en la mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. El Señor nos dio ejemplo para como Él hizo, nosotros también hagamos. Así que la primera cosa en el día que nosotros debemos hacer, ¿cuál es? Buscar al Señor. Y Efesios, estamos estudiando la lección de Efesios, en el capítulo 5, los versículos 16 y 17, nos decían, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que obedezcamos a Él en primer lugar. Descuidar tu comunión con el Rey de Reyes puede ser desastroso para tu vida espiritual y tu relación con el Señor. Dios no puede estar en un segundo lugar. Por raro que parezca, si pones alguna cosa antes que el Señor, este se habrá convertido en tu Dios. Si me levanto en la mañana, y yo lo más cerca que tengo siempre en la mañana es el teléfono por la alarma. Pero si me levanto en la mañana y lo primero que hago es coger el teléfono y seguir mirando que si Facebook, WhatsApp, todo lo que haya, todo lo que me hayan escrito, ya dejé de poner al Señor en primer lugar. Y por ende, esto se convirtió en mi Dios. Últimamente, a mí lo que yo he cogido de hacer, yo comparto cuarto con mi hermano y él se levanta primero que yo. Cuando suena la alarma de él no lo sabe, pero cuando suena la alarma de él, como me despierto también, yo cojo este tiempo para orar. Y desde que comencé a hacer eso, mis días han sido mucho mejores. A veces los días en el trabajo no son los más fáciles. Pero a mí es como si tuviera aceite encima y nada me tocara. ¿Por qué? Porque puse al Señor en primer lugar. Cuando yo estoy en esa actitud, llega el momento que las cosas a veces hasta se resuelven solas. Y está todo el mundo con el pecho a mí y yo tranquilito. Y por último, el Señor nos dicta que tenemos que poner al Señor en primer lugar en nuestras tribulaciones. Dice, todos tarde o temprano tenemos tribulaciones, tenemos tensiones, problemas. Y el Señor nos dice, ven a mí primero en ese momento.
Muchos de nosotros decimos, bueno, es que yo puedo resolver esto. O quizá no sea el caso de muchos aquí, pero yo he escuchado a personas decir, es que no quiero molestar al Señor con mis problemas. Y eso es un pensamiento peligroso. Porque el Señor siempre está dispuesto para nosotros. Y quisiera que me acompañen a Salmo 50. Al Salmo 50. El versículo 15. 50, 15. Gaby, ¿lo pueden leer? Salmo 50:15 dice: E invócame en el día de la angustia, te liberaré y tú lo honrarás. Amén. 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 Es un versículo que yo diría que cada uno de nosotros tendríamos que tener anotado para cuando los tiempos se nos ponen difíciles, que es recordarnos que el Señor nos está diciendo, invócame en el día de la angustia, te liberaré y tú me honrarás. Y quisiera terminar con Mateos 6:33. Dice, y nos dice, es un versículo que muchos no sabemos de memoria, nos dice, mas buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Que nosotros nos vayamos un poquito en la mente, el Señor nos insta a que nos pongamos en primer lugar, y Él nos da unas promesas hermosas que si lo ponemos en primer lugar, nuestras vidas no serán conmigo. Amén. Pues quisiera invitarnos a que se pongan de pie para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Primeramente, gracias, Señor, porque nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por la lluvia, Señor, que has permitido, Señor. Gracias por la hermandad, Señor, que tenemos en Cristo, Señor. Y ahora que nos vamos a despedir de este lugar, Señor, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.